Almohadilla el corazón del mariachi. El sol comenzaba a ponerse sobre las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados que se reflejaban en las ventanas de las casas coloniales. El aroma a churros recién hechos se mezclaba con el penetrante olor del café de olla que salía de las puertas abiertas de las cafeterías tradicionales, mientras el sonido lejano de guitarras y trompetas flotaba en el aire como una suave brisa. En un modesto apartamento del segundo piso de un edificio antiguo, Miguel Ángel Ramírez, de 19 años, se encontraba de pie frente al espejo agrietado de su habitación, ajustando meticulosamente el moño de su traje de charro negro. Sus dedos, encallecidos por incontables horas de práctica con la guitarra, rozaron suavemente los intrincados bordados plateados de su chaqueta, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. El pequeño cuarto que compartía con su abuelo apenas tenía espacio para dos camas individuales, un ropero desvencijado y una mesa de noche sobre la cual descansaban algunas fotografías en marcos gastados, su madre, fallecida hace 10 años en un accidente automovilístico, su padre, quien había partido a Estados Unidos en busca de una vida mejor y nunca regresó, y una foto amarillenta de su abuelo, don Roberto, en sus días de gloria como líder del mariachi Los Galleros de Guadalajara. Miguel. Mijito. La voz gastada pero cálida de don Roberto resonó desde la sala. ¿Ya estás listo? La familia González nos espera para la quinceañera de su hija. Miguel se miró una última vez en el espejo, respirando profundamente. Ya casi, abuelo, respondió, mientras tomaba su guitarra del estuche. Era una guitarra vieja pero bien cuidada, un regalo de su abuelo en su 16º cumpleaños. Sus dedos acariciaron las cuerdas suavemente, produciendo un acorde menor que resonó en la pequeña habitación. Don Roberto apareció en el marco de la puerta, su propio traje de charro luciendo impecable a pesar de los años de uso. A sus 70 años, aún mantenía una postura digna y orgullosa, aunque las arrugas en su rostro y las canas en sus sienes delataban el paso del tiempo. Sus ojos, sin embargo, conservaban el mismo brillo apasionado cuando se trataba de música. ¿Qué te parece si hoy tocamos Alma de Acero, abuelo?, preguntó Miguel, sacando discretamente unas partituras arrugadas de su bolsillo. Es una composición original, he estado trabajando en ella durante meses. Creo que a la gente le gustaría algo nuevo. La sonrisa de don Roberto se desvaneció ligeramente. ¡Ay, mijito!, suspiró, colocando una mano en el hombro de su nieto. Sabes que no podemos. La gente contrata al mariachi tradicional de don Roberto porque saben lo que van a recibir: El Rey, Cielito Lindo, El Son de la Negra, las canciones de siempre, las que conocen y aman. Miguel asintió, ocultando su decepción mientras guardaba las partituras. Las composiciones originales que escribía en secreto durante las noches, cuando el resto del mundo dormía, seguirían esperando en su cuaderno desgastado, soñando con el día en que pudieran cobrar vida. Mientras bajaban las escaleras del edificio, el sonido de sus botas contra los escalones de piedra resonaba en el estrecho pasillo. En la calle, el resto del mariachi ya esperaba, 5 hombres de diferentes edades, todos vestidos con el mismo traje de charro negro con bordados plateados, sus instrumentos brillando bajo la luz del atardecer. Don Roberto, Miguel, saludó Jesús, el trompetista, un hombre robusto de mediana edad con un bigote espeso. Ya era hora. La quinceañera empieza en media hora y doña María González es conocida por su mal genio cuando algo no sale como ella quiere. El grupo comenzó a caminar por las calles del centro histórico, sus trajes llamando la atención de los turistas que no dudaban en tomar fotografías. Miguel caminaba junto a su abuelo, observando cómo la gente los miraba con una mezcla de respeto y admiración. Para muchos, ellos eran más que músicos, eran guardianes de una tradición centenaria, el corazón latiente de la cultura mexicana. Al pasar frente al restaurante, La Guadalupana, Miguel no pudo evitar mirar hacia adentro. Allí estaba Lucía, la mesera de ojos grandes y sonrisa dulce, quien siempre encontraba excusas para estar cerca cuando el mariachi ensayaba en el callejón trasero. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del cristal, y ella le regaló una de esas sonrisas que le hacían olvidar las letras de las canciones más conocidas. Miguel. Concéntrate.
la voz de su abuelo lo trajo de vuelta a la realidad. Esta noche es importante. Los González son una familia respetada, y si les gusta nuestra presentación, podrían recomendarnos a sus amigos del club de golf. La casa de los González era una mansión imponente en el exclusivo barrio de Providencia. El jardín había sido transformado en un salón de baile al aire libre, con carpas blancas, luces colgantes y mesas decoradas con centros de flores rosadas y blancas. Los meseros se movían ágilmente entre los invitados que comenzaban a llegar, sirviendo bebidas y bocadillos. Doña María González, una mujer elegante de mediana edad, los recibió con una mezcla de autoridad y nerviosismo. Don Roberto, gracias a Dios que ya llegaron. Valentina está casi lista para su entrada. Necesito que todo sea perfecto, ¿me entiende? Perfecto. No se preocupe, doña María, respondió don Roberto con una reverencia ligera. 30 años de experiencia le garantizan una noche inolvidable. El mariachi tomó su posición cerca de la pista de baile. Miguel ajustó las cuerdas de su guitarra una última vez, mientras observaba a los invitados tomar sus lugares. A lo lejos, podía escuchar el alboroto que indicaba que la quinceañera estaba a punto de hacer su entrada. ¿Listos, muchachos?, preguntó don Roberto, mirando a cada uno de sus músicos. Empezamos con Las Mañanitas, seguimos con El Son de la Negra, y después. Miguel conocía la rutina de memoria. Era la misma secuencia de canciones que habían tocado en decenas de quinceañeras, bodas y fiestas familiares. Mientras sus dedos se movían automáticamente sobre las cuerdas de la guitarra, su mente vagaba hacia las melodías originales que guardaba en su cuaderno, melodías que mezclaban el soul del mariachi tradicional con ritmos modernos, armonías jazz y progresiones de acordes innovadoras. Las primeras notas de Las Mañanitas llenaron el aire cuando Valentina González hizo su entrada triunfal, hermosa en su vestido rosa pastel. Los invitados aplaudían, las cámaras destellaban, y Miguel tocaba, una sonrisa cortés en su rostro mientras su corazón latía al ritmo de una música diferente, una música que aún no se atrevía a compartir con el mundo. La noche avanzaba con la precisión de un reloj suizo. Cada canción en su momento exacto, cada nota en su lugar predeterminado. Los invitados bailaban, cantaban y pedían sus canciones favoritas, siempre las mismas, siempre los clásicos. Miguel observaba todo desde su posición, sintiendo una mezcla de orgullo por ser parte de esta tradición y una creciente inquietud por no poder expresar su propia voz musical. Durante un breve descanso, mientras los demás músicos disfrutaban de la cena que les habían servido, Miguel se escabulló hacia un rincón tranquilo del jardín. Sacó su cuaderno desgastado y, bajo la luz tenue de las estrellas, comenzó a garabatear nuevas notas en el pentagrama, una melodía que había estado resonando en su cabeza toda la noche. ¿Otra vez componiendo, mijito? La voz de su abuelo lo sobresaltó. Don Roberto se sentó a su lado, sus ojos cansados pero comprensivos. Sabes, yo también tuve sueños de innovar cuando era joven. Quería mezclar el mariachi con la música norteña. ¿Y qué pasó, abuelo?, preguntó Miguel, cerrando suavemente su cuaderno. Don Roberto sonrió con un dejo de melancolía. La vida pasó, mijito. Las responsabilidades, la familia, la necesidad de un ingreso seguro. A veces hay que elegir entre los sueños y la realidad. Antes de que Miguel pudiera responder, la voz de doña María González los llamó de vuelta. Era hora del vals padre e hija, otro momento crucial de la noche. Miguel guardó su cuaderno y regresó a su posición, pero las palabras de su abuelo resonaban en su mente mientras tocaba las notas familiares de El tiempo pasa. La luna llena brillaba sobre Guadalajara cuando finalmente terminaron su presentación. Mientras caminaban de regreso a casa, los instrumentos pesados en sus brazos cansados, Miguel sentía que algo había cambiado dentro de él. Las calles vacías parecían susurrarle secretos, y el eco de sus pasos contra el empedrado marcaba el ritmo de una decisión que comenzaba a formarse en su corazón. Fue una buena noche, comentó don Roberto, contando los billetes de la paga. Con esta presentación y la boda del próximo fin de semana, podremos pagar la renta sin problemas.
Miguel asintió en silencio, su mente ya en otro lugar, imaginando un futuro donde la tradición y la innovación pudieran coexistir, donde el mariachi pudiera evolucionar sin perder su esencia. En su bolsillo, las partituras de Alma de Acero parecían pesar más que nunca, como un recordatorio constante de los sueños que se negaban a callar. Al llegar a su pequeño apartamento, mientras su abuelo se preparaba para dormir, Miguel se quedó un momento más frente al espejo agrietado. El joven que le devolvía la mirada ya no parecía tan seguro de su lugar en el mundo del mariachi tradicional. En el silencio de la noche, sus dedos tocaron suavemente las cuerdas de su guitarra, produciendo una melodía nueva, una que hablaba de tradición y cambio, de respeto y revolución, de raíces profundas y alas que ansiaban volar. Sueños entre callejones. La noche caía sobre Guadalajara como un manto de terciopelo salpicado de estrellas. El restaurante, La Guadalupana, vibraba con la energía de los últimos comensales, mientras el aroma a tortillas recién hechas y chile toreado se mezclaba con el bullicio alegre de las conversaciones. Era esa hora mágica cuando el día se resistía a morir y la noche apenas comenzaba a despertar. Lucía se movía entre las mesas con la gracia de quien ha convertido el equilibrio de platos y charolas en un arte. Su delantal blanco, aunque manchado por las batallas del día, seguía perfectamente atado a su cintura, y su largo cabello negro, recogido en una trenza, se mecía al ritmo de sus pasos apresurados. De vez en cuando, sus ojos color avellana se desviaban hacia la ventana, donde las luces de la calle comenzaban a parpadear, anticipando la llegada de alguien especial. «Última orden de tacos al pastor», gritó don Héctor desde la cocina, el vapor escapando en espirales cuando levantó la tapa de la olla de consomé. «Lucía, niña, apúrate que ya vamos a cerrar». «Sí, don Héctor», respondió ella, mientras servía los últimos refrescos a una familia que terminaba su cena. Sus pensamientos, sin embargo, estaban en el callejón trasero del restaurante, donde dentro de poco se encontraría con Miguel. El sonido distintivo de botas contra el pavimento hizo que su corazón saltara. Miguel apareció en la puerta de servicio, todavía vistiendo su traje de charro, aunque el moño estaba desatado y colgaba libremente alrededor de su cuello. Cargaba su guitarra en una mano y un cuaderno desgastado en la otra. «¿Todavía mucha chamba?», preguntó en voz baja, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa que hacía que las rodillas de Lucía temblaran ligeramente. «Ya casi termino», susurró ella, pasando a su lado con una pila de platos sucios. «Espérame en el callejón. Llevo café y pan dulce». El callejón detrás de la Guadalupana se había convertido en su refugio secreto durante los últimos meses. Era un espacio estrecho entre edificios antiguos, donde los contenedores de basura convivían con cajas apiladas y el eco de la ciudad quedaba atrapado entre las paredes de ladrillo. Pero para ellos, era su pequeño rincón de libertad, donde la música de Miguel podía fluir sin restricciones y los sueños podían hablarse en voz alta sin miedo al juicio. Miguel se sentó en una caja volteada que habían convertido en su banca habitual, sacando su guitarra del estuche con el cuidado de quien manipula un tesoro. Sus dedos comenzaron a rasguear suavemente las cuerdas, probando acordes y ajustando la afinación mientras esperaba. 15 minutos después, Lucía emergió por la puerta trasera, equilibrando hábilmente una charola con 2 tazas de café de olla humeante y una bolsa de pan dulce que don Héctor siempre les olvidaba cobrar. El aroma a canela y piloncillo se mezcló con el aire fresco de la noche. «Tienes que escuchar esto», susurró Miguel con emoción apenas contenida, mientras Lucía se acomodaba a su lado. «He estado trabajando en esta composición toda la semana. Es diferente». Sus dedos comenzaron a moverse sobre las cuerdas, y el callejón se llenó de una melodía que parecía danzar entre mundos. Los acordes tradicionales del mariachi se entrelazaban con progresiones jazzísticas, mientras el ritmo fluctuaba entre el tiempo tradicional y sincopados modernos que hacían que el pie de Lucía se moviera inconscientemente. «Es como si el mariachi se hubiera ido de viaje y hubiera regresado con historias nuevas que contar», comentó Lucía, sus ojos brillando con admiración. «¿Mezclas el mariachi tradicional con jazz?» «Y un poco de rock», añadió Miguel, sus ojos brillando con el entusiasmo de quien comparte un secreto precioso. «¿Ves estos cambios de acordes aquí?
Me inspiré en algunas progresiones de Santana, pero manteniendo la esencia del mariachi. El mariachi puede evolucionar, ¿no crees? No tiene por qué quedarse congelado en el tiempo. Lucía tomó un sorbo de su café, dejando que el calor y el dulzor la invadieran mientras reflexionaba sobre las palabras de Miguel. Tu abuelo siempre dice que la tradición es sagrada. La tradición está viva, Lucía, interrumpió Miguel con pasión, sus dedos acariciando las cuerdas suavemente. Y todo lo que está vivo debe crecer, debe cambiar. Mira la música norteña, el Tex-Mex, incluso el reggaetón, todos evolucionaron de algo más antiguo. ¿Por qué el mariachi tiene que quedarse estancado? El sonido de pasos en el callejón lo sobresaltó. Una figura emergió de las sombras, Carlos Montoya, un viejo amigo de la familia y representante musical de pequeños artistas locales. Su rostro curtido por los años se iluminó con una sonrisa al reconocer la música que flotaba en el aire. ¿Sabes qué, chamaco?, interrumpió Carlos, su voz ronca pero amable. Creo que tienes algo especial ahí. Algo único. Miguel y Lucía intercambiaron miradas sorprendidas. Carlos Montoya era conocido en el ambiente musical de Guadalajara por su buen ojo para el talento. Había ayudado a lanzar las carreras de varios músicos locales, aunque su relación con la comunidad tradicional del mariachi era complicada desde que comenzó a promover fusiones y experimentos musicales. Gracias, don Carlos, respondió Miguel, enderezándose. Pero mi abuelo. Tu abuelo nunca lo entendería, completó Carlos, acercándose y tomando asiento en otra caja cercana. Lo conozco desde hace 30 años. Roberto es un purista, un guardián de la tradición. Y eso está bien, alguien tiene que serlo. Pero tú, mijito, tú tienes algo diferente en las venas. Lucía observaba el intercambio en silencio, su mano encontrando la de Miguel y apretándola suavemente. Sabía lo mucho que significaba para él recibir validación de alguien en la industria musical. Tengo contactos en algunos bares del centro, continuó Carlos, sacando una tarjeta arrugada de su cartera. Lugares donde la gente va a escuchar música nueva, diferente. Si te interesa, podríamos armar algo. Nada grande al principio, solo algunas presentaciones para probar la reacción del público. Miguel tomó la tarjeta con manos temblorosas, el papel simple parecía pesar 1 tonelada con las posibilidades que representaba. ¿Y qué le digo a mi abuelo? Carlos se levantó, sacudiendo el polvo de sus pantalones. Por ahora, no le digas nada. Piénsalo, platica con tu novia, y cuando estés listo, llámame. La música es como el amor, chamaco, a veces hay que seguir al corazón aunque la cabeza diga otra cosa. Con esas palabras, Carlos desapareció en la oscuridad del callejón, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades y dudas. Lucía observó el perfil de Miguel mientras él miraba fijamente la tarjeta en sus manos. Conocía esa mirada, era la misma que tenía cuando componía, cuando soñaba despierto con llevar su música más allá de las calles de Guadalajara. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente, aunque ya conocía la respuesta. Miguel guardó la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta de charro, sus dedos regresando automáticamente a las cuerdas de la guitarra. No lo sé, respondió, aunque su voz traicionaba la mentira. Pero esta música, estas canciones que llevo dentro, necesitan salir, Lucía. Necesitan ser escuchadas. Comenzó a tocar nuevamente, esta vez una melodía más suave, más reflexiva. Las notas se elevaban en el aire nocturno como oraciones susurradas, mezclándose con los sonidos lejanos de la ciudad. Lucía se recostó contra su hombro, cerrando los ojos y dejándose llevar por la música. En la cocina de la Guadalupana, don Héctor terminaba de limpiar las últimas ollas, tarareando inconscientemente la melodía que se filtraba desde el callejón. No era el mariachi que conocía, pero había algo en esa música que hacía que su viejo corazón bailara con un ritmo nuevo. La noche avanzaba, y en ese callejón, entre cajas viejas y el aroma a café de olla, 2 jóvenes soñaban con un futuro donde la música no conocía fronteras ni etiquetas. La guitarra de Miguel seguía cantando, tejiendo melodías que eran tanto un homenaje al pasado como una promesa al futuro,
mientras las estrellas de Guadalajara brillaban como testigos silenciosos de un cambio que estaba por venir. La decisión. El sol de la tarde se derramaba como miel sobre las paredes del modesto apartamento de los Ramírez, tiñendo todo de un cálido tono anaranjado. Los rayos atravesaban las cortinas desgastadas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas estrellas vespertinas. En la mesa de la cocina, 2 platos de frijoles refritos y huevos rancheros se enfriaban lentamente, testigos silenciosos de la tensión que flotaba en el ambiente. Don Roberto permanecía sentado, su mirada fija en el teléfono celular que sostenía entre sus manos curtidas por años de tocar la guitarra. En la pantalla, un video reproducía la última grabación casera de Miguel, una fusión atrevida de mariachi tradicional con ritmos modernos, grabada a escondidas durante sus sesiones nocturnas en el callejón de la Guadalupana. ¿Me puedes explicar qué es esto? La voz de don Roberto, usualmente cálida y jovial, sonaba áspera, contenida. ¿Qué le has hecho a nuestras canciones? Miguel, de pie junto a la ventana, sentía que su corazón latía con la intensidad de un repique de tambor. Llevaba puesto su traje de charro, preparado para la presentación que tenían esa noche en una boda, pero ahora todo parecía insignificante comparado con el momento que estaba viviendo. No le he hecho nada malo, abuelo, respondió, esforzándose por mantener la calma en su voz. Solo estoy explorando nuevas posibilidades. La música evoluciona, siempre lo ha hecho. ¿Evoluciona? Don Roberto colocó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Esto no es evolución, Miguel. Esto es una falta de respeto a nuestra tradición, a todo lo que te he enseñado. Se levantó de la silla, su figura normalmente imponente parecía aún más grande bajo el peso de su indignación. Las arrugas de su rostro se profundizaron mientras señalaba el video que seguía reproduciéndose. ¿Jazz? ¿Rock?, continuó, su voz elevándose con cada palabra. ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza? Fue Carlos Montoya, ¿verdad? Lo vi rondando por el barrio la semana pasada. Miguel sintió que su estómago se retorcía. No había querido que su abuelo se enterara así de sus experimentos musicales, pero ahora que el momento había llegado, una extraña calma comenzó a apoderarse de él. Era como si todas las noches de práctica secreta, todas las melodías susurradas en la oscuridad, todos los sueños guardados en su cuaderno de composiciones, convergieran en este preciso instante. Carlos dice que puedo conseguir presentaciones en bares del centro, respondió, irguiéndose. Lugares donde la gente quiere escuchar algo nuevo, algo diferente. Ya tengo 3 canciones originales completas, y... Carlos dice, interrumpió don Roberto, golpeando la mesa con su puño. El sonido hizo que los platos saltaran ligeramente. ¿El mismo Carlos que abandonó el mariachi tradicional por la música comercial? ¿El que traicionó a su propio conjunto por perseguir el dinero fácil? No es dinero fácil, abuelo. La voz de Miguel se elevó por primera vez. Es arte, es expresión, es el futuro. El mariachi no puede quedarse congelado en el tiempo como una fotografía vieja. Necesita crecer, respirar, vivir. El mariachi está más vivo que nunca. Don Roberto dio un paso hacia su nieto, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. Está vivo en cada plaza, en cada fiesta, en cada corazón mexicano que late al ritmo de nuestras tradiciones. ¿Crees que necesitamos tus experimentos modernos para mantenerlo vivo? Miguel cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de Lucía la noche anterior. Tu música es como un puente, Miguel. Un puente entre lo que fuimos y lo que podemos ser. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de una determinación que su abuelo nunca había visto antes. El mariachi tradicional siempre tendrá su lugar, abuelo, dijo suavemente. Tú me enseñaste a amarlo, a respetarlo. Pero también me enseñaste que la música debe salir del corazón, y esto. Sacó su cuaderno de composiciones del bolsillo de su chaqueta. Esto es lo que mi corazón quiere cantar.
Don Roberto miró el cuaderno como si fuera algo peligroso, algo que amenazaba con destruir todo lo que había construido en sus 70 años de vida. Mientras vivas bajo mi techo. Entonces quizás sea hora de que me vaya. Las palabras salieron de la boca de Miguel antes de que pudiera detenerlas, flotando en el aire como notas de una canción que no se puede deshacer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, la vida continuaba, el ruido del tráfico, las risas de los niños jugando en la calle, el pregón lejano de un vendedor ambulante. Pero dentro del pequeño apartamento, el tiempo parecía haberse detenido. Don Roberto se dejó caer pesadamente en su silla, de repente pareciendo mucho más viejo de lo que era. «¿Te vas a ir?», su voz sonaba diferente ahora, más pequeña, más vulnerable. «¿Vas a abandonar el mariachi, la tradición, todo lo que somos?». «No estoy abandonando nada, abuelo». Miguel se acercó a la mesa, colocando suavemente su cuaderno junto al teléfono. «Estoy construyendo sobre los cimientos que tú me diste. Cada acorde que toco, cada melodía que compongo, lleva dentro el amor por el mariachi que tú me enseñaste». Se sentó frente a su abuelo, sus manos inquietas jugando con el moño de su traje. «¿Recuerdas cuando me contaste sobre tu padre, mi bisabuelo? ¿Cómo se negaba a que usaras trompetas en el mariachi porque decía que solo las guitarras y los violines eran tradicionales? Pero tú sabías que la trompeta podía añadir algo especial, algo nuevo». «Eso era diferente», murmuró don Roberto, aunque su voz carecía de convicción. «¿Por qué era diferente?», presionó Miguel suavemente. «Cada generación ha añadido algo al mariachi, lo ha hecho suyo sin perder su esencia. ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes?». Don Roberto extendió la mano y tomó el cuaderno de composiciones. Lo abrió con cuidado, sus ojos recorriendo las páginas llenas de notas musicales, acordes y letras escritas con la letra apretada de su nieto. En cada página podía ver el amor por la música, la pasión por crear algo nuevo, algo propio. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a mantenerte?». «Carlos dice que puedo quedarme en el cuarto extra de su casa por un tiempo», respondió Miguel. «Y ya tengo algunas presentaciones programadas en el bar La Última Nota. No es mucho, pero es un comienzo». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente, más pesado, más definitivo. Don Roberto cerró el cuaderno y lo devolvió a la mesa, sus movimientos lentos y deliberados. «Si cruzas esa puerta», dijo finalmente, «no habrá vuelta atrás. No puedes ser parte del mariachi tradicional de don Roberto si estás experimentando con esto». Miguel asintió lentamente, el peso de la decisión asentándose en sus hombros como un manto pesado. Se levantó y caminó hacia su habitación, comenzando a empacar sus pertenencias en una vieja maleta. Cada prenda de ropa, cada partitura, cada recuerdo que guardaba parecía más pesado que nunca. Cuando regresó a la sala, su abuelo seguía sentado en la misma posición, como una estatua tallada en dolor y decepción. Miguel se quitó el traje de charro, doblándolo cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. «Este te pertenece», dijo suavemente. «Era tuyo antes que mío». Don Roberto no respondió, su mirada fija en algún punto distante, tal vez en memorias de otros tiempos, de otras decisiones, de otros sueños. Miguel tomó su guitarra, su maleta y su cuaderno de composiciones. En la puerta, se detuvo un momento, las palabras atoradas en su garganta como notas de una canción sin terminar. «Te quiero, abuelo», dijo finalmente. «Y siempre seré tu nieto, sin importar qué tipo de música toque». El sol se estaba poniendo cuando Miguel salió del edificio, las sombras alargándose como dedos que intentaban retenerlo. En la distancia, las campanas de la Catedral de Guadalajara tocaban el Ángelus, su sonido mezclándose con el ruido de la ciudad y con los últimos acordes de una era que terminaba. Mientras caminaba por las calles que lo habían visto crecer, Miguel sentía que cada paso lo llevaba más lejos de todo lo que había conocido, pero también más cerca de quien estaba destinado a ser. En su mente, una nueva melodía comenzaba a tomar forma, una que hablaba de pérdidas y ganancias, de raíces y alas, de tradición y cambio.
La noche caía sobre Guadalajara, y con ella, un nuevo capítulo en la vida de Miguel comenzaba a escribirse, nota a nota, acorde a acorde, sueño a sueño. Nuevos horizontes. Asterisco. Las luces de neón de los bares del centro de Guadalajara parpadean en la noche húmeda, mientras el sonido de la música moderna se mezcla con el eco lejano de los mariachis tradicionales en la Plaza Garibaldi. Asterisco. Los primeros 6 meses fuera de la casa de su abuelo habían sido una montaña rusa de emociones para Miguel. Al principio, dormía en el sofá desvencijado del pequeño departamento de su amigo Pedro, el bajista, sobreviviendo con los pocos pesos que ganaba dando clases de guitarra a chamaquitos del barrio. Las noches eran largas, y más de una vez se encontró mirando el techo agrietado, preguntándose si había cometido un error al dejar todo atrás. Pero Lucía, bendita sea, nunca dejó que se rindiera. Todas las mañanas llegaba con café caliente y pan dulce antes de ir a su turno en el restaurante, y por las noches, después de su jornada, se sentaba con él a planear estrategias para conseguir presentaciones. Tu música es diferente, Miguel, le decía mientras revisaban juntos las redes sociales en su celular destartalado. Y diferente es bueno. La gente está cansada de lo mismo de siempre. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue el bar, El Adobe, un local pequeño pero acogedor en el centro histórico. El dueño, don Jaime, un viejo rockero con el corazón abierto a la música nueva, les dio una oportunidad después de escucharlos ensayar en el callejón trasero. Tienen algo especial, chavos, les dijo, rascándose la barba canosa. Los quiero aquí todos los jueves. Las primeras presentaciones fueron complicadas. Algunos clientes, esperando el mariachi tradicional, fruncían el ceño al escuchar los acordes de jazz mezclados con el son jarocho. Otros se levantaban y se iban cuando la batería electrónica se unía a los violines. Pero aquellos que se quedaban terminaban bailando, aplaudiendo, pidiendo más. Mariachi Fusión, como bautizaron al grupo, fue creciendo. Pedro, con su bajo eléctrico, aportaba líneas melódicas que hacían vibrar el piso. Ramón, un trompetista que había estudiado jazz en Bellas Artes, añadía improvisaciones que hacían volar el espíritu. Y Jorge, el más joven del grupo, hacía magia con su violín, mezclando técnicas clásicas con efectos modernos que había aprendido en YouTube. Una noche particularmente húmeda, mientras tocaban su versión fusión de La Negra, algo mágico sucedió. Un grupo de turistas japoneses entró al bar, atraídos por la música que se escapaba por las ventanas. Uno de ellos, una jovencita con el pelo teñido de rosa, sacó su celular y comenzó a grabar. Miguel, inspirado por el momento, llevó la canción a lugares nuevos, mezclando el tradicional son con riffs de rock y melodías de anime japonés que había aprendido en sus días de estudiante. El video se subió a TikTok esa misma noche. Para la mañana siguiente, las notificaciones no paraban de llegar al celular de Lucía, quien se había convertido en la manager no oficial del grupo. 1 millón de vistas, mi amor, gritó emocionada, saltando sobre la cama donde Miguel apenas despertaba. Y siguen subiendo. Los comentarios eran una mezcla de asombro y controversia. Algunos puristas del mariachi tradicional estaban escandalizados, esto es una falta de respeto a nuestra cultura, no todo lo nuevo es mejor, ¿dónde quedó el verdadero mariachi? Pero por cada comentario negativo, había docenas de personas defendiendo la innovación, esto es evolución, por fin algo fresco, el mariachi del siglo XXI. La viralización del video trajo consigo nuevas oportunidades. Los bares más grandes del centro comenzaron a llamar. Las quinceañeras modernas querían a Mariachi Fusión en sus fiestas. Incluso una marca de tequila los contactó para usar su música en un comercial. El dinero comenzó a llegar, no mucho al principio, pero lo suficiente para que Miguel pudiera rentar un pequeño departamento cerca del centro. Las paredes estaban descascaradas y el agua caliente era un lujo ocasional, pero era suyo. Cada noche, después de las presentaciones, Lucía y él se sentaban en el balcón diminuto, compartiendo una cerveza y soñando con el futuro. ¿Crees que tu abuelo haya visto el video?, preguntó Lucía una noche, mientras las sirenas de la ciudad cantaban su canción nocturna.
Miguel suspiró, mirando las luces de la ciudad. Seguramente. Los vecinos dicen que pregunta por mí, que a veces se queda escuchando nuestros videos en su celular cuando cree que nadie lo ve. Deberías llamarlo, sugirió ella suavemente. Pronto, respondió Miguel, aunque ambos sabían que ese pronto llevaba meses postergándose. La fama en redes sociales siguió creciendo. Los seguidores en Instagram se multiplicaban, y cada nuevo video generaba más y más interés. Pedro convenció a su primo, que estudiaba comunicación, para que les hiciera un videoclip profesional. Lo grabaron en las calles del centro histórico, mezclando tomas de la arquitectura colonial con efectos modernos y luces de neón. El video captó la atención de varios productores musicales, incluyendo algunos de la Ciudad de México. Las ofertas comenzaron a llegar por correo electrónico, presentaciones en festivales, colaboraciones con otros artistas, posibles contratos discográficos. ¿Te das cuenta?, dijo Lucía una tarde, mientras revisaban juntos las ofertas en su laptop. Lo estás logrando, mi amor. Estás cambiando la manera en que la gente ve al mariachi. Miguel sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. El éxito era emocionante, pero también aterrador. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de sus raíces, de su abuelo, de las calles donde había aprendido a tocar. ¿Era posible mantener el equilibrio entre la innovación y la tradición? ¿O tendría que elegir eventualmente entre una y otra? Las respuestas a estas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, había una presentación más que dar, otra noche más para mezclar lo viejo con lo nuevo, otra oportunidad para demostrar que la música, como el amor, no conoce fronteras ni se limita por las tradiciones. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido: te vi tocar anoche en el adobe. Tú, alma de acero, tiene algo especial. Soy productor en Universal Music. ¿Podemos hablar? Miguel miró a Lucía, quien ya estaba sonriendo, anticipando las noticias. El futuro, brillante e incierto, los esperaba con los brazos abiertos. El precio de la fama. El estudio de grabación más prestigioso de la Ciudad de México resplandece con tecnología de punta, mientras los instrumentos tradicionales del mariachi parecen casi fuera de lugar entre las consolas digitales y los micrófonos de última generación. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la sala de juntas de Universal Music México, donde Miguel se encontraba sentado junto a Lucía, ambos sintiéndose como peces fuera del agua entre los ejecutivos trajeados. Las paredes, decoradas con discos de oro y platino de los artistas más exitosos del momento, parecían recordarles lo lejos que habían llegado desde las calles de Guadalajara. Mira, Miguel, comenzó Alejandro Ruiz, el productor principal, ajustándose sus lentes de diseñador mientras deslizaba un contrato sobre la mesa de cristal. Lo que ustedes están haciendo es interesante. Tiene potencial, mucho potencial. Pero necesitamos pulirlo, hacerlo más digerible para el mercado masivo. Miguel intercambió una mirada inquieta con Lucía antes de tomar el documento. Las cifras eran impresionantes, más dinero del que jamás había imaginado. Suficiente para comprar una casa para su abuelo en el mejor barrio de Guadalajara, suficiente para nunca más preocuparse por el alquiler o las cuentas. ¿A qué se refiere exactamente con pulirlo?, preguntó Lucía, su voz firme a pesar del nerviosismo que Miguel podía detectar en la manera en que jugueteaba con su collar. El productor se reclinó en su silla de cuero, juntando las puntas de sus dedos. Verán, hemos hecho estudios de mercado. La fusión que hacen es llamativa, pero necesitamos hacerla más accesible. Menos mariachi tradicional, más elementos pop. Colaboraciones con artistas urbanos, quizás algo de reggaetón. Pero esa no es nuestra esencia, interrumpió Miguel, sintiendo un nudo en el estómago. Nuestra música busca honrar la tradición mientras la modernizamos, no. Miguel, mijito, intervino Sandra López, la directora de marketing, con un tono maternal que sonaba ensayado. Te voy a ser sincera. El mariachi tradicional no vende entre los jóvenes.
Si queremos que esto funcione, necesitamos que te conviertas en una estrella pop que ocasionalmente usa elementos de mariachi, no al revés. Las negociaciones se extendieron durante horas. Cada punto del contrato parecía alejar más a Miguel de su visión original. Control creativo compartido con los productores de la disquera. Un equipo de compositores profesionales para ayudar con las canciones. Un cambio de imagen completo, incluyendo un nuevo guardarropa diseñado por expertos en marketing. Durante el receso para comer, Miguel y Lucía encontraron refugio en una pequeña fonda cerca del estudio. El aroma a tortillas recién hechas y chile toreado les recordaba a casa. No sé, Lucía, suspiró Miguel, picando sin ganas sus chilaquiles. Esto no es lo que imaginábamos. Lo sé, mi amor, respondió ella, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la suya. Pero piénsalo, con esta plataforma, podrías llegar a millones de personas. Tal vez después, cuando ya tengas un nombre establecido. ¿Y si para entonces ya es demasiado tarde? ¿Si me convierto en algo que ni yo mismo reconozco? El celular de Miguel vibró. Era un mensaje de Pedro: carnal, ¿cómo va todo por allá? Los ensayos no son lo mismo sin ti. Adjunta venía una foto del grupo, todos haciendo caras chistosas en el pequeño estudio que rentaban en Guadalajara. Miguel sintió una punzada de nostalgia. De regreso en el estudio, las cosas se pusieron más intensas. El productor había traído a un compositor estrella, un tipo con cadenas de oro y actitud prepotente que comenzó a tocar en su laptop una versión remezclada de Alma de Acero. La guitarra tradicional había sido reemplazada por sintetizadores y un beat urbano dominaba la melodía original. ¿Ves? Esto es lo que vende, exclamó el productor, moviendo la cabeza al ritmo. Ya podemos ver el video, tú en un antro de lujo, rodeado de modelos, tal vez algunos lowriders saltando en el fondo. Miguel sentía que le faltaba el aire. En su mente resonaban las palabras de su abuelo sobre respetar la tradición, mezcladas con sus propios sueños de innovación. Esto no era innovación, era transformación total, era perder el alma de su música. ¿Podemos tomarnos un momento?, pidió Lucía, notando la palidez en el rostro de Miguel. Necesitamos discutir algunos puntos en privado. En el baño del estudio, Miguel se mojó la cara con agua fría, mirándose en el espejo. Su reflejo le devolvió una mirada confundida. ¿Quién era? ¿En quién se convertiría si firmaba ese contrato? No tienes que decidir hoy, dijo Lucía suavemente, esperándolo fuera del baño. Podemos pedir tiempo para pensarlo. Pero Miguel sabía que necesitaba más que tiempo. Necesitaba claridad. Sacó su teléfono y, por primera vez en meses, marcó el número de su abuelo. El teléfono sonó 3 veces antes de que la familiar voz contestara. Bueno, abuelo. La voz de Miguel se quebró ligeramente. Necesito tu consejo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te he visto en los videos, mijito, dijo finalmente don Roberto. Lo que haces es diferente a lo que te enseñé. Pero hay alma en tu música, hay respeto. No dejes que nadie te quite eso. Las palabras de su abuelo fueron como un bálsamo. Miguel respiró profundo y, tomando la mano de Lucía, regresó a la sala de juntas con una nueva determinación. Agradezco la oferta, dijo firmemente, pero no puedo aceptarla en estos términos. Mi música es un puente entre lo tradicional y lo moderno, no quiero sacrificar ninguno de los dos. Estás cometiendo un error, advirtió el productor, quitándose los lentes con frustración. Esta es una oportunidad única. ¿Sabes cuántos matarían por estar en tu lugar? Lo sé, respondió Miguel con una calma que no sabía que tenía. Pero también sé que hay otros caminos. Si están interesados en lo que realmente hacemos, en nuestra verdadera música, las puertas están abiertas. Si no. El viaje de regreso a Guadalajara fue silencioso. En el autobús nocturno, mientras Lucía dormía sobre su hombro, Miguel miraba las luces de las ciudades pasar por la ventana.
Había rechazado lo que podría haber sido su gran oportunidad, pero por primera vez en semanas, se sentía en paz. Su teléfono se iluminó con una notificación, un nuevo comentario en su último video. Era de un productor independiente de Los Ángeles. Esto es exactamente lo que la música latina necesita. Autenticidad con innovación. ¿Podemos hablar? Miguel sonrió, guardando el teléfono sin responder. Por ahora, solo quería llegar a casa, reunirse con su banda, y hacer lo que mejor sabían hacer, crear música desde el corazón, sin compromisos, sin pretensiones. Mientras el autobús avanzaba en la noche, Miguel comenzó a tararear una nueva melodía. Era una mezcla de son jarocho con toques de blues, algo que jamás hubiera imaginado antes. Sacó su cuaderno gastado y comenzó a escribir. Tal vez esta sería su mejor canción hasta ahora, una sobre mantenerse fiel a uno mismo a pesar de las tentaciones del éxito fácil. Crossroads. El histórico Teatro Degollado de Guadalajara bulle con la energía nerviosa de los preparativos para el concierto más importante en la carrera de Miguel. Los pasillos centenarios, testigos de innumerables presentaciones legendarias, ahora vibran con una mezcla única de tradición y modernidad. El camerino número 7 olía a madera vieja y a historia. Miguel se sentó frente al espejo enmarcado por focos antiguos, observando su reflejo mientras los técnicos corrían de un lado a otro ajustando el equipo de sonido. Su traje de charro, diseñado especialmente para esta noche, mezclaba elementos tradicionales con toques contemporáneos. Los bordados plateados seguían patrones clásicos pero incorporaban motivos geométricos modernos, y el corte, aunque respetaba la silueta tradicional, tenía un aire más urbano. 10 minutos para el soundcheck, anunció uno de los técnicos, asomando la cabeza por la puerta. Miguel asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones. Después de rechazar el contrato con Universal Music, las cosas habían tomado un giro inesperado. Un productor independiente de Los Ángeles, Gabriel Mendoza, se había interesado en su música. A diferencia de los ejecutivos de la gran disquera, Gabriel entendía la visión de Miguel, no quería cambiar su esencia, sino amplificarla. La gira nacional que siguió fue un éxito rotundo, pero también trajo sus propios desafíos. Las canciones que ahora formaban parte de su repertorio, aunque conservaban elementos de mariachi, habían sido pulidas y producidas para agradar a un público más amplio. No eran las versiones pop que Universal había querido imponerle, pero tampoco eran completamente suyas. ¿Cómo te sientes? La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. Ella entró al camerino con una taza de té de manzanilla, su ritual pre-concierto desde hacía meses. Nervioso, admitió Miguel, tomando la taza caliente. Este teatro, tantas leyendas han pisado este escenario, Lucía. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estás haciendo historia, mi amor, respondió ella, ajustándole el moño del traje. A tu manera. El sonido de una guitarra afinándose en el pasillo llamó su atención. Era Pedro, practicando los nuevos arreglos una última vez. La banda había crecido, además de Pedro en el bajo, Ramón en la trompeta y Jorge en el violín, ahora contaban con una sección completa de metales y un baterista que había tocado con grandes nombres del rock mexicano. Miguel, llamó Gabriel, entrando al camerino con su característico paso apresurado. El setlist está confirmado. Abrimos con Corazón Moderno, seguimos con el medley de clásicos, y cerramos con Nueva Tradición. ¿Todo bien? Miguel asintió, pero un peso se instaló en su estómago. Todas esas canciones eran éxitos, sí, pero algo faltaba. Extrañaba la libertad de sus primeras presentaciones en los bares del centro, cuando podía improvisar, experimentar, dejarse llevar por el momento. Durante el soundcheck, mientras ajustaban los niveles de cada instrumento, Miguel notó algo extraño entre el público. En una de las butacas vacías, creyó ver una figura familiar, un hombre mayor con sombrero de charro. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. ¿Viste eso?, le preguntó a Pedro. ¿Ver qué, carnal? Nada, creo que los nervios me están jugando una mala pasada.
De vuelta en el camerino, mientras el público comenzaba a llenar el teatro, Miguel sacó su viejo cuaderno de composiciones. Entre sus páginas gastadas encontró los acordes de Alma de Acero, su primera composición original, aquella que había escrito pensando en las enseñanzas de su abuelo. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Ramón. «Oye, Miguel, hay algo que deberías saber», dijo el trompetista con una sonrisa misteriosa. «Tu abuelo está aquí». El corazón de Miguel dio un vuelco. «¿Qué? ¿Estás seguro? Lo vi en el lobby». Venía con algunos de los viejos del mariachi tradicional. Miguel se levantó de un salto, pero Lucía lo detuvo suavemente. «El show está por empezar, mi amor. Ya habrá tiempo después». Los primeros acordes de Corazón Moderno resonaron en el teatro. El público respondió con entusiasmo a la mezcla de ritmos tradicionales con arreglos contemporáneos. Miguel cantaba, bailaba, interactuaba con la banda, pero sus ojos no dejaban de buscar entre el público, tratando de encontrar a su abuelo. A mitad del concierto, durante una pausa entre canciones, algo dentro de él se quebró. «Esta noche», dijo al micrófono, su voz temblando ligeramente, «quiero hacer algo diferente. Gabriel, perdóname, pero vamos a cambiar el setlist». Un murmullo recorrió el teatro. En las bambalinas, Gabriel se llevó las manos a la cabeza. «Hay una canción que escribí hace tiempo, cuando apenas estaba aprendiendo a encontrar mi voz. Se llama Alma de Acero, y nunca la he tocado en público con la banda completa. Pero esta noche siento que es el momento». Miguel hizo una seña a la banda. Habían ensayado la canción algunas veces, por diversión, durante las pruebas de sonido. No era parte del repertorio oficial, pero todos conocían los acordes. Las primeras notas de la guitarra llenaron el teatro. Era una melodía que comenzaba como un son tradicional pero que gradualmente incorporaba elementos de jazz, rock y blues, todo mientras mantenía el alma del mariachi intacta. «Esta canción», continuó Miguel mientras tocaba, «la escribí pensando en alguien que me enseñó que la tradición no es una jaula, sino un cimiento sobre el cual construir. Alguien que está aquí esta noche». En ese momento, lo vio. Don Roberto estaba sentado en la quinta fila, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Abuelo», dijo Miguel, su voz quebrándose por la emoción, «¿me acompañas?». Un silencio expectante llenó el teatro mientras don Roberto se levantaba lentamente de su asiento. Varios miembros del público lo reconocieron, el legendario don Roberto, pilar del mariachi tradicional en Guadalajara. Con pasos firmes, el viejo mariachi subió al escenario. Uno de los técnicos corrió a entregarle una guitarra. Miguel y su abuelo se miraron por un momento, años de distancia y malentendidos disolviéndose en un instante. «¿Te acuerdas de los acordes, abuelo?». Don Roberto sonrió, sus dedos encontrando naturalmente las posiciones en las cuerdas. «Nunca los olvidé, mijito. Lo que siguió fue mágico. Abuelo y nieto, tradición e innovación, pasado y futuro, unidos en una sola melodía». La banda se unió gradualmente, primero el bajo de Pedro, luego la trompeta de Ramón, el violín de Jorge, y finalmente la sección completa, creando una versión de Alma de Acero, que hizo vibrar hasta los cimientos del histórico teatro. El público se puso de pie antes de que la canción terminara. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, los aplausos fueron ensordecedores. Miguel miró a su abuelo, quien tenía una sonrisa que no le había visto en años. «Tenías razón, mijito», dijo don Roberto, abrazando a su nieto. «La música tiene que crecer, tiene que vivir. Pero nunca perdiste su esencia, su alma». En las bambalinas, Gabriel observaba con una mezcla de asombro y resignación. «Esto», dijo a Lucía, «esto es lo que deberíamos haber estado grabando todo este tiempo». El resto del concierto fue una celebración. Miguel y su abuelo compartieron el escenario para varias canciones más, creando arreglos improvisados que mezclaban lo mejor de ambos mundos.
La banda seguía sus indicaciones con una intuición perfecta, y el público era testigo de algo único, el nacimiento de un nuevo sonido que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. El regreso a casa. Las calles de Guadalajara vibran con la energía del Festival Internacional del Mariachi, el evento más prestigioso para cualquier músico que se dedique a este género. Las plazas y callejones del centro histórico se llenan de música, mientras los mariachis de todo el mundo convergen en la tierra que vio nacer esta tradición. El sol de la tarde doraba las cúpulas de la catedral mientras Miguel caminaba por la plaza de armas, guitarra al hombro. Un año había pasado desde aquella noche memorable en el Teatro Degollado, y muchas cosas habían cambiado. La decisión de romper con la discográfica después del concierto había sido arriesgada, pero resultó ser la correcta. Miguel Ramírez. Un grupo de jovencitos lo reconoció mientras pasaba. ¿Nos tomamos una foto contigo? Era algo que sucedía cada vez con más frecuencia. Después de que el video de su presentación con Don Roberto se volviera viral, su música había encontrado un público nuevo, jóvenes que, como él, buscaban una forma de conectar con sus raíces sin abandonar su identidad contemporánea. ¿Nervioso por lo de esta noche? Lucía apareció a su lado, hermosa en su vestido tradicional con toques modernos. El anillo de compromiso en su mano brillaba bajo el sol de la tarde. Un poco, admitió Miguel. Es diferente esta vez. No es solo un concierto más. Y tenía razón. Su presentación en el Festival Internacional del Mariachi no era solo otra actuación. Era una declaración, un momento que podría cambiar la forma en que el mundo veía al mariachi tradicional. Después de meses de preparación, había logrado reunir a músicos de diferentes generaciones y estilos para crear algo único. En el ensayo general, esa mañana, el Teatro Degollado había sido testigo de algo extraordinario. En el escenario, Don Roberto y sus veteranos del mariachi tradicional compartían espacio con la banda de Miguel, mientras un DJ de música electrónica ajustaba sus tornamesas junto a un quinteto de jazz. Era una locura, pero funcionaba. ¿Te acuerdas cuando pensabas que el abuelo nunca aceptaría esto?, bromeó Pedro, apareciendo con su bajo eléctrico. Mírale ahora, enseñándole a ese DJ japonés cómo incorporar el son jarocho en sus beats. Miguel sonrió, recordando el camino que los había llevado hasta aquí. Después de romper con la discográfica, las cosas no habían sido fáciles. Hubo semanas de incertidumbre, conciertos medio vacíos, críticas de puristas que los acusaban de contaminar la tradición. Pero también hubo momentos mágicos. El primero fue cuando Don Roberto comenzó a asistir a sus ensayos, no solo como observador, sino como participante activo. El viejo mariachi, para sorpresa de todos, tenía un oído increíble para las fusiones musicales. La tradición no significa repetir los pasos de los abuelos, había dicho una noche, sino mantener vivo su fuego. Luego vino la colaboración con músicos internacionales. Un violinista húngaro que mezclaba música gitana con mariachi. Un percusionista senegalés que encontró conexiones sorprendentes entre los ritmos africanos y el son jarocho. Cada colaboración abría nuevas posibilidades, nuevos caminos para que la música tradicional evolucionara. Miguel, llamó Ramón, el trompetista, interrumpiendo sus recuerdos. Los del sonido quieren hacer una última prueba de niveles. En el camerino, mientras se ajustaba el traje de charro, diseñado por un joven talento local que había incorporado elementos de arte huichol en los bordados tradicionales, Miguel repasaba mentalmente el setlist. La presentación comenzaría con una versión tradicional de El Son de la Negra, que gradualmente iría transformándose, incorporando elementos nuevos hasta convertirse en algo completamente diferente pero fundamentalmente familiar. Mijito, Don Roberto entró al camerino, ya vestido con su propio traje de charro. Quiero que veas algo. De su chaqueta sacó un objeto envuelto en un pañuelo bordado. Al desenvolverlo, Miguel contuvo el aliento, era una vieja púa de guitarra, gastada por décadas de uso. Era de tu bisabuelo, explicó Don Roberto. Con ella tocó en la primera edición de este festival, hace más de 50 años.
creo que él hubiera querido que la tuvieras esta noche. Miguel tomó la púa con manos temblorosas. Abuelo, yo. Schach, lo interrumpió don Roberto con una sonrisa. Guarda esa emoción para el escenario. La vas a necesitar. El teatro estaba lleno a reventar. En primera fila, productores y críticos musicales de todo el mundo se mezclaban con viejos maestros del mariachi. Entre el público, Miguel podía ver rostros familiares, los clientes regulares de los bares donde había empezado, sus primeros alumnos de guitarra, incluso algunos de los ejecutivos que alguna vez habían intentado cambiar su música. Damas y caballeros, anunció el presentador, esta noche tenemos el honor de presentar algo único en la historia de este festival. Un espectáculo que une generaciones, que tiende puentes entre lo antiguo y lo nuevo, que demuestra que la tradición no es una reliquia de museo sino un ser vivo que crece y evoluciona. Las luces se apagaron. En la oscuridad, Miguel sintió la púa de su bisabuelo en sus dedos, el peso de la historia y el impulso del futuro convergiendo en ese momento. Los primeros acordes de El son de la negra surgieron de la guitarra de don Roberto, puros y tradicionales. Uno a uno, los instrumentos se fueron uniendo, primero el resto del mariachi tradicional, luego la banda de Miguel, después los músicos internacionales. La música se transformaba, crecía, se reinventaba sin perder su esencia. Cuando Miguel comenzó a cantar, su voz llevaba el peso de 3 generaciones de mariachis, pero también la promesa de un futuro nuevo. A su lado, don Roberto sonreía con orgullo, sus dedos volando sobre las cuerdas con la misma pasión que había mostrado durante 50 años de carrera. El público estaba hipnotizado. Incluso los puristas más tradicionales se encontraron moviendo la cabeza al ritmo de esta nueva forma de mariachi. Las fronteras entre géneros se desvanecían, el son jarocho se fusionaba con el jazz, los ritmos electrónicos complementaban las trompetas tradicionales, las melodías húngaras bailaban con los violines mexicanos. En medio de la presentación, mientras la música llegaba a un crescendo, Miguel tuvo una revelación, esto era más que un concierto, más que una fusión de estilos. Era un puente entre mundos, entre generaciones, entre formas de ver y sentir la música. La última canción de la noche fue, por supuesto, Alma de Acero. Pero esta vez, no era solo el dueto de Miguel y su abuelo. Era una celebración colectiva, con cada músico en el escenario aportando su propio color al lienzo musical. El DJ mezclaba sutilmente beats electrónicos, el percusionista senegalés añadía ritmos africanos, los violines gitanos lloraban junto a las trompetas mariachi. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como una ola, la ovación se levantó. El público estaba de pie, aplaudiendo, gritando, algunos incluso llorando. En primera fila, un crítico musical famoso por su dureza se limpiaba discretamente los ojos. Don Roberto abrazó a su nieto en medio del escenario. «Lo lograste, mijito», susurró. «Encontraste tu propio camino sin perder el rumbo». Esa noche, mientras el festival continuaba en las calles de Guadalajara, algo había cambiado en el mundo del mariachi. Una nueva puerta se había abierto, un nuevo camino se había trazado. Y en el centro de todo estaba Miguel, un joven que había tenido el valor de soñar diferente mientras mantenía vivo el fuego de la tradición. Un año después, en el patio de la casa de don Roberto, donde todo comenzó asterisco. El sol pintaba de oro viejo las paredes encaladas del patio mientras las bugambilias derramaban sus flores moradas sobre las macetas de barro. En ese rincón de Guadalajara, donde el tiempo parecía bailar al ritmo de las guitarras, Miguel había regresado después de su primera gira internacional. El éxito le había sonreído en Madrid, Buenos Aires y Nueva York, pero ningún aplauso sonaba tan dulce como el murmullo del viento entre los naranjos del patio de su abuelo. Don Roberto, con esa dignidad que solo los años pueden otorgar, estaba sentado en su vieja mecedora de madera, rodeado de chamacos del vecindario que lo miraban con ojos brillantes mientras les contaba historias de los viejos tiempos del mariachi. Sus manos, curtidas por décadas de cuerdas de guitarra, dibujaban formas en el aire mientras describía los grandes escenarios del Teatro Degollado y las serenatas bajo balcones adornados con geranios.
¿Y es cierto que antes tocaban hasta el amanecer, don Roberto?, preguntaba Giorgito, el más pequeño de los niños, con sus ojos grandes como platos. Claro que sí, chamaco. En aquellos tiempos, una serenata no era serenata si no veía salir el sol, respondía el viejo mariachi, mientras su risa resonaba entre las paredes. Las gargantas se nos acababan, pero el corazón, el corazón seguía cantando. Miguel, sentado en el escalón de la entrada, rasgueaba suavemente su guitarra, dejando que las notas flotaran como mariposas en el aire de la tarde. Sus dedos encontraban melodías nuevas entre los recuerdos antiguos, tejiendo un tapiz sonoro que hacía sonreír a su abuelo. La guitarra que sostenía ya no era la misma con la que había empezado su viaje, ahora portaba una hermosa Conde Hermanos que había comprado en España, pero que tocaba con la misma humildad que su primera guitarra de estudiante. Las vecinas se asomaban por encima de las bardas, atraídas por la música, como lo habían hecho durante generaciones. Doña Lupita, desde su ventana, ya preparaba una jarra de agua de horchata, sabiendo que donde hay música en Guadalajara, pronto habrá una fiesta. ¿Sabes qué aprendí durante este año, mijito?, dijo don Roberto, levantándose de su mecedora para sentarse junto a su nieto. El sol de la tarde dibujaba sombras largas en el patio, y el aroma del jazmín comenzaba a perfumar el aire. La tradición es como una semilla. Necesita raíces fuertes, pero también necesita crecer y florecer a su manera. Como tú, como tu música. Miguel dejó que sus dedos descansaran sobre las cuerdas, sintiendo el peso de esas palabras. Abuelo, cada nota que toqué en el extranjero llevaba algo de tus enseñanzas. Hasta en Nueva York, cuando mezclé Alma de Acero con jazz en el Lincoln Center, tu voz estaba en mi cabeza, diciéndome que cuidara el sentimiento, que no perdiera el alma del mariachi. El sonido de tacones sobre el empedrado anunció la llegada de Lucía, quien apareció en el patio cargando una bandeja con tazas de café de olla y pan dulce de la panadería de la esquina. El anillo de compromiso en su mano captaba los últimos rayos del sol, lanzando destellos que parecían estrellas tempranas. Su presencia traía consigo esa mezcla de tradición y modernidad que caracterizaba su relación con Miguel. Vestía jeans y una blusa moderna, pero el rebozo de seda que cubría sus hombros había pertenecido a su abuela. Les traje un cafecito, anunció con una sonrisa, mientras colocaba la bandeja en la mesa de hierro forjado. Los escuché tocando desde la calle y pensé que necesitaban algo caliente para acompañar la música. Los niños del vecindario se arremolinaron alrededor de la mesa, atraídos por el aroma del pan dulce, pero don Roberto los detuvo con una mirada cariñosa. Primero la música, chamacos, que la vida sin orden no es vida. Miguel intercambió una mirada cómplice con Lucía antes de volverse hacia su abuelo. Y hablando de música y tradiciones, sonrió, mientras sus dedos jugaban con las cuerdas de la guitarra. ¿Qué te parece si tocamos juntos en la boda, abuelo? Tengo algunas ideas para mezclar lo viejo con lo nuevo. He estado componiendo algo especial. Don Roberto soltó una risa que venía desde lo profundo de su alma, mientras se levantaba para buscar su guitarra, esa vieja compañera de tantas serenatas y celebraciones. La sacó de su estuche con la reverencia de quien maneja algo sagrado, y el barniz gastado brilló con la luz del atardecer. A ver, muéstrame lo que tienes en mente, hijo, dijo, acomodándose en su silla y colocando la guitarra en posición. Pero te advierto que estos dedos viejos todavía tienen algunos trucos que enseñarte. Los primeros acordes surgieron tímidos, como gotas de lluvia antes de la tormenta. Miguel comenzó con una melodía tradicional, las mañanitas, pero poco a poco fue transformándola, añadiendo progresiones de acordes que hablaban de jazz y blues, mientras mantenía el alma mariachi intacta en cada nota. Don Roberto escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza, y cuando encontró el momento preciso, se unió a la melodía con un contrapunto que parecía salido de los viejos acetatos de su juventud. Lucía observaba maravillada cómo abuelo y nieto tejían juntos una nueva tradición, mientras el cielo de Guadalajara se iba llenando de estrellas. Los niños del vecindario se habían quedado quietos, hipnotizados por la música que flotaba en el aire como el aroma del café de olla y el pan dulce. Las dos guitarras dialogaban en el patio, contando historias de amor y esperanza, de viajes y regresos, de raíces profundas y alas nuevas.
La melodía subía y bajaba como las calles empedradas de Guadalajara, a veces suave como una caricia, a veces fuerte como el orgullo de los charros. Doña Lupita finalmente apareció con su jarra de horchata, y pronto el patio se fue llenando de vecinos que traían sillas y botanas, convirtiendo la tarde en una fiesta improvisada. Las risas se mezclaban con la música, y las historias fluían como el tequila en las bodas. «¿Ves, mijito?», dijo don Roberto durante una pausa, mientras Lucía servía más café. «Esto es el mariachi. No son solo las notas o los acordes. Es la manera en que une a la gente, como hace que una tarde cualquiera se convierta en un momento que recordaremos toda la vida». Miguel asintió, mirando a su alrededor, el patio lleno de vecinos, los niños jugando entre las macetas, Lucía moviendo las manos mientras contaba los planes para la boda, las estrellas brillando cada vez más intensamente en el cielo nocturno. Todo parecía estar en su lugar, como las notas en una partitura perfecta. «Y la boda», continuó don Roberto con una sonrisa pícara, «será solo el comienzo. Espera a que tengas hijos, cuando les enseñes sus primeros acordes. Ahí entenderás realmente lo que significa pasar la tradición a la siguiente generación». Las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte, pero el patio brillaba con la luz de las velas que alguien había encendido. El aroma del café se mezclaba con el de las flores nocturnas, y las guitarras seguían cantando, tejiendo melodías que eran puentes entre el ayer y el mañana, entre lo viejo y lo nuevo, entre dos generaciones que habían aprendido a crecer juntas, como las bugambilias que trepaban por las paredes del patio. Era una noche más en Guadalajara, pero para Miguel y don Roberto, para Lucía y los vecinos reunidos en el patio, era una noche que guardaba toda la magia y la promesa del mariachi, esa música que, como el amor y la familia, tenía el poder de transformar lo ordinario en extraordinario, lo cotidiano en eterno. Y mientras las guitarras seguían sonando bajo el cielo estrellado de Jalisco, todos los presentes entendían que estaban siendo testigos de algo especial, el momento en que la tradición y la innovación, el pasado y el futuro, se fundían en una sola melodía, tan antigua como las calles de Guadalajara y tan nueva como los sueños de Miguel. ***.